De acuerdo a los entendidos y conocedores dentro del mundo del esoterismo, una de las protecciones o quizá uno de los recursos más poderosos a considerar cuando se desea repeler fuerzas negativas o cualquier tipo de ataque nocturno, podría ser la poderosa llama violeta, cuya oración tiene sus orígenes en el conde de Saint-Germain. Acorde a la Enciclopedia Británica, el conde de Saint-Germain, nacido probablemente en 1710 y fallecido el 27 de febrero de 1784 en Eckernförde, Alemania, fue un aventurero del siglo XVIII conocido como Der Gundermann o el Hombre Maravilla. De su verdadero nombre y lugar de nacimiento, nada se sabe con certeza. La versión común es que era un judío portugués. Otras fuentes citan que era el descendiente directo del último príncipe de Transilvania, Francisco Rákóczi II, y su primera esposa Teleki. Conocía casi todas las lenguas europeas, era un compositor musical y un violinista capaz. Su conocimiento de la historia era completo y sus logros como químico y en la alquimia, en los que cimentó su reputación, fueron considerables en muchos sentidos, formando además parte de la francmasonería. En la corte francesa, donde apareció alrededor de 1748, ejerció durante un tiempo una influencia extraordinaria y el rey Luis XV lo empleó en misiones secretas. Luego fue a Alemania, donde según las memorias auténticas del aventurero conde de Cagliostro, fue el fundador de la masonería. Fijó su residencia en Schleswig-Holstein, donde prosiguió el estudio de las ciencias secretas. Murió, probablemente en Schleswig, en 1784, aunque se dice que fue visto en París en 1789. Se le atribuye la Santísima Trinosofía, la única obra que fuera escrita por el conde. El manuscrito original se encuentra en la biblioteca de Troyes, en Francia, y posee un valor esotérico incalculable. ¿Qué es la llama violeta? El fuego violeta es una corriente de energía que ha sido cualificada para apresar la energía imperfecta y disolverla. Todas las llamas provienen del mismo elemento, el fuego, teniendo diferentes usos u objetivos. Las llamas de luz vendrían desde un plano superior o astral. Se dice que son energías de luz tan puras, tan elevadas y etéreas, que todavía no se podría divisarlas simplemente con nuestros ojos. Estas llamas toman distintos colores de acuerdo a la actividad y el objetivo. Se asegura que la llama violeta está concebida y tiene el poder para cambiar toda energía negativa en positiva. Así como el calor funde la cera de una vela, que cae en gotas pesadas y acaba por consumirla, la llama violeta vendría a fundir toda sustancia impura en los cuerpos, físico, sentimental y mental del individuo, que la visualiza, además de su entorno a una distancia de 1 metro aproximadamente, hacia todas las direcciones. ¿Cómo usar la llama violeta? Es simple, puede probarlo uno mismo, pues no requiere estudios específicos ni de otro guía, puesto que el maestro de Saint-Germain estaría presente al momento de la práctica, si uno así lo pidiere. Existen muchas oraciones a la llama violeta, algunas muy extensas, circulando por doquier. La que develaré al concluir esta breve introducción sería la original y verdadera. Instrucciones. Antes de acostarse, vaya donde pueda estar a solas y le garantice una verdadera quietud. Encienda una vela color violeta, adquirida solo para este propósito. Se evoca la oración mientras contempla la vela y su llama, como punto energético o catalítico, imaginando un pilar de fuego violeta, envolviendo de pies a cabeza todo su cuerpo, como una espiral, entrando el practicante, de esta manera, a un canal de luz sanadora y protectora. Visualizar, además, como un fuego violeta se empieza a expandir, apoderándose de toda la habitación. Una vez concluida la oración, se la repetirá, a manera de bucle por sesiones de 5 o más minutos en adelante, aumentándose el tiempo gradualmente. Mientras mayor sea el tiempo será mejor. Y así, cada noche, durante el periodo que le sea posible y cómodo o durante las épocas que se sienta atormentado o atacado, esto dependerá de cada persona. Como todo en esta vida, la disciplina y la constancia producirán resultados.
Se dice incluso que con el tiempo la persona podría adquirir la capacidad de realizar viajes astrales involuntarios y percibir o tener más afinidad con el mundo etéreo mientras se practica la oración. Por eso no hay que dejarse distraer si ocurriere algo, como tener percepciones sensoriales. Tal vez sean solo producto de la concentración y relajación corpórea al momento de evocarla y percibir mejor el entorno. El objetivo primario de la llama violeta es la protección. Oración. Llama violeta, de Saint Germain. Repita las siguientes palabras. Poderosa presenciado soy, el que soy yo. Asume el manto absoluto de mi mente, mi cuerpo y mi mundo. Aplica tu cristiana llama violeta consumidora en mí, y consume todos mis errores, mis defectos pasados y presentes, su causa y efecto y disuelve todos mis problemas para siempre. La poderosa presenciado soy el que soy. Aplica tu cristiana llama violeta consumidora y consume toda influencia contraria a la paz y al bienestar propio y de todos los que me rodean. Envuélveme en tu canal de luz y energía, como una poderosa muralla, contra la cual choquen toda fuerza negativa, destructiva y no benéfica, y vuelvan a su punto de origen, transmutado en la buena voluntad, en amor y en bienestar hacia todos los que alcancen su acción. Una vez concluida la evocación, extinga la llama sin soplarla de ser posible, sea con los dedos humedecidos o con una apagavelas, de poseer uno. Guarde y proteja la vela hasta su próxima o futuras sesiones. Gracias por visitar este espacio. No olvides dejar tus comentarios, si es tu voluntad y te agradó el video, suscríbete y dale un me gusta, esto me ayudará a continuar. Que tengas una excelente noche, nos veremos pronto.